pelona. Bueno, pelona. Bueno, a ver. Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Les dejé tarea? No. Nunca les dejo tarea, ¿verdad? Dejaste para mañana. Ah, Sí. ¿No? sí. No, tampoco. Para mañana sí el triángulo. Sí, Ah, bueno. sí. La meditación. Ya te parece a ver, lo dices en otras clases. Siempre lo distanteamos. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Entonces no les dejé tarea. Bueno. Entonces vamos. Módulo 2. Para tener en cuenta, miros. Módulo 2, clase 4 o 5. 1, 2, clase, no sé cuál, pero 4. 4. Clase 4. ¿Sí? Ajá. Yes. Hola Ale. Ay, gracias Ale. Acabo de decir que me veo como pelona. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo el tema de la evolución de la esencia, verdad? La evolución de la esencia, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo consciente, la esencia empieza a revolucionarse. ¿Por qué? Porque empezamos a recuperar los valores que hemos perdido a través de las épocas, ¿no? Entonces les decía que hoy vamos a ver lo que se llama eskandas. ¿Sí? ¿Qué son los eskandas? ¿O qué quiere decir skanda? Skanda quiere decir montón. Eso quiere decir skanda. Montón. ¿Montón de qué? De todo. De información que traemos, pero... Entonces, ese montón de información que nosotros traemos se va registrando en nuestra psiquis de una forma... Miren, se la voy a poner así. Existen 5 eskandas. 5 eskandas. ¿Sí? Un skanda se llama forma. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. El skanda forma, cuando les comentaba, la esencia viene libre, ¿sí? De aprendizajes de muchas cosas y todo, va viviendo la experiencia, ¿no? Y resulta que para poderse proteger, como no tiene sapiencia del bien y del mal, ¿sí? Se va equivocando, va haciendo, va deshaciendo y va aprendiendo, ¿no? Pero dentro de eso que va aprendiendo, resulta que va llenándose de información. Y esa información la va depositando de diferentes formas. Una, por ejemplo, la forma de la ira, ¿sí? Si nosotros vemos cómo es la ira en China, la vemos en México, la vemos en Argentina, la vemos en Europa, en cualquier parte, ¿sí? ¿Cómo vemos la ira? ¿Qué forma tiene la ira? ¿De enojo exacerbado? Parece que se te van a salir los ojos, ¿no?
se siente acá una cosa horrible en el estómago, furia, sudas, ¿no? El cuerpo se tensa, la mandíbula se tensa, ¿sí? Entonces, esa forma la tiene la ira aquí y en la conchinchina, como dice. ¿Sí me explico? Es la forma que toma, ¿sí? Internamente, en esos cuerpos que les comentaba, como el cuerpo astral, por ejemplo, o el cuerpo mental, toma forma de animales, toma forma animalesca. ¿La forma? ¿Sí? Toma forma. Por eso la gente, cuando ve a los demonios, Es clase 3. clarividentemente, es clase 3. Sí, la 4 es del otro mundo. ¿Clase 3? Sí, es cuatro. ¿Sí la 4? Sí, porque el tema anterior No, en la 3 fue porque le empezó el 27 de octubre, el módulo 2. ¿Sí? el Sí, 21. porque la última fue de los circulitos, la tarea de la También ya me di módulo Hacia el 1. tema de la meditación fue el Ajá. 21. Tienes razón. Toda la razón. Clase 3. ¿Te han quitado tu lugar, güey? Sí. Ya de que nos hacemos bolas. Con las cosas. No es muy hermoso el lugar. Nos hacemos bolas como venimos a todas las clases, Sí. ya no sabemos cuál es la clase. Sí, pues sí, ¿no? Bueno, hola Paola, qué alegría verte conectada, te mando un abrazo grande. Bueno, entonces, cuando nosotros internamente, ¿sí? Energéticamente, va dándole forma. Acuérdense que ustedes vieron la película El retrato de Dorian Grace. Sí. Bueno, Yo leí el libro. bueno. Internamente, eso es lo que pasa con los seres humanos. No es que, no es que hagas un retrato y el retrato se va poniendo feo, ¿no? Sino que por dentro la mente de nosotros se va volviendo de esa manera. Todo el espejo, ¿no? El espejo, Es lo que nos enseñan, exactamente, ¿no? exactamente, ¿ves? Entonces, toda esa manifestación de fealdad que tenemos por dentro, justamente se empieza a manifestar en el cuerpo astral y sobre todo en el cuerpo mental. ¿Ven? Entonces uno dice, híjole, todos esos pensamientos horribles, horrorosos que tengo, ¿no? Esos sueños locos que tengo, pues tienen un origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? Los skandhas, ¿sí? Entonces la ira toma forma y, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que vi un demonio, que así, que asado, ¿no? Pues se está viendo a sí mismo. Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace como, no sé, 7 meses, 8 meses, tuve una paciente que ella vino con unas crisis depresivas tremendamente fuertes. Ella es un médico, es doctora ella, ¿no? Como nadie la conoce, por eso estoy dando todos las, ¿no? Pero resulta ser de que ella, cuando empezamos a trabajar sobre las depresiones y todo eso, fuimos al origen de la depresión y resulta que ella empieza a bajar por unas escaleras hacia como un subterráneo, así como una cosa muy oscura, y empieza a bajar las escaleras y empieza a irse para allá, ¿no? De golpe me dice, ¡ay, no, qué miedo! Y yo le digo, ¿qué ves? Me dice, es que veo al diablo, ¿no? Y entonces yo le dije, pues acércate. Y ella me dijo, no, ¿cómo me voy a acercar, no? Y yo le dije, yo voy a ir contigo, acércate. Le puse la mano en el hombro y le dije, aquí voy contigo, ¿no? Pero tú lo vas a ver y lo vas a ver a los ojos y te vas a enfrentar con él. Y entonces ella dice, no, pero es que tengo mucho miedo, es horrible, no sé cuánto, no sé qué más. Le dije, vamos y te vas a enfrentar, lo vas a ver
y le vas a preguntar quién es. Y entonces en ese momento ella se pone a llorar, ¿no? Se pone a llorar y me dice, Ale, es que soy yo. Y le digo, claro, por eso te estoy diciendo que vayas y lo veas. Esta es la película de Moana. Claro, ¿ves? También una película de Moana. En la película de Moana se pone Tefiti, ¿sí? Que es la madre de naturaleza, digámoslo así, de esa isla. ¿Cómo es esa? ¿La de Sí. Moana, la de la chinita? Esa. ¿Eh? La de caricatura, ¿no? Sí, se pone monstruosa, ¿no? Porque le quitan el corazón. Me quitan el amor. Ajá. Entonces, eso es lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Pero si no vamos y enfrentamos la situación, ella, por ejemplo, le dijo, yo le digo, dile por qué está así. O sea, dile, pregúntale por qué está así, ¿no? Entonces le dijo de dónde había empezado a crearse de esa manera, ¿sí? Justamente allí estaba su conciencia atrapada dentro de ese diablo, ¿no? Entonces le digo, si lo sigues rechazando, si le sigues teniendo miedo, si sigues, o sea, viéndolo como algo malo, no lo vas a poder rescatar, no lo vas a poder sacar de ahí, no le vas a poder sacar la conciencia. ¿Por qué? Porque fíjense, decimos, las formas toman forma, ¿sí? Y formas animalescas, o formas feas, ¿no? Que uno dice diabólicas, ¿no? Claro, porque empiezan a deformarse. Fíjense, cuando una persona nace muy, muy fea físicamente, es porque se ha alejado demasiado del ser. ¿Sí me explico? Del padre interno, padre-madre. Entonces hay gente, yo conocí en Pénjamo una señora que tenía la cara como de este tamaño, pero tenía toda la cara llena de verrugas, pero verrugas enormes, ¿sí? O sea, verrugas, chiquitas y grandes, y unas grandes así, toda su cara, todo su rostro, todo, ¿no? Y tú dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Pero cuando ves eso y se analiza todo eso, detrás de eso hay grandes mentiras, porque acuérdense lo que decíamos, el padre que representa, ¿se acuerdan? El padre representa la verdad. Esa nota llena. Hola Gina, no la veo. Ah, aquí, sí, hola Gina, ¿cómo estás? El padre representa la verdad, ¿sí? El Espíritu Santo representa la pureza. Y el Cristo representa el amor. Entonces, si nos remitimos a la Biblia dice que el que tenga en la frente el 666, ¿sí? Será condenado y no sé qué, ¿no? Es la reencarnación del anticristo. Ajá. Eso es figurado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque acuérdense que el 6, el 9, ¿sí? Representa el iniciado, el 9. Cuando, por ejemplo, cuando uno miente, ¿sí? Está pecando contra la verdad, que es el Padre. Entonces ese 9 se cae y se transforma en un 6. Cuando pierde la pureza, se cae el otro 6. Cuando mientes, estás Pecando contra la verdad, que es el Padre. Sí. Mensaje al... Entonces ya por eso es un 6. Yo quiero una terapia contigo así porque sola me doy miedo. ¿Está bien, Ale? Claro, claro que sí, cuando guste. Cuando uno peca contra
la pureza, ¿sí? Se cae ese otro 6, ese otro 9 y se transforma en 6. Y cuando uno peca contra el amor, es decir, odia, ¿sí? Se cae el otro 9 y se transforma en un 6. Entonces, ¿quién no tiene esto? Tengo una duda. Ah, yo creí que tú. No. ¿Cómo se pega contra la pureza? Acuérdense que la pureza es la castidad. Y la castidad es el sabio manejo de la energía. Entonces, mientras tú tengas ira, coraje, envidia, lujuria, celos, avaricia, etcétera, etcétera, toda esa energía se está yendo, se está despilfarrando Sabio manejo de la energía. Malos pensamientos. Ay, entonces está acá. Por eso, o sea, por eso necesitamos exactamente. ¿Ves? Miren, Como dice la Biblia, ¿no? Exacto. Entonces, palabra, obra, omisión. ajá, porque bueno, ya vamos a ver eso cuando veamos el karma, ¿no? ¿Qué es el karma? Cuando mientes, pecas Ajá. contra la verdad. Cuando pecas con la pureza, castidad, sabio manejo de energía. Cuando pecas contra el amor, ejemplo, Odio, odias. resentimientos. Ajá. Entonces, el skandha forma es lo primero que toma un ego, porque el ego en sí, el ego como tal, es una creación de nosotros. ¿Sí me explico? Es una creación energética de nosotros, que no se puede expresar si no es a través de los skandhas. Por eso en el curso de meditación avanzado, cuando vemos el trabajo de Vipassana, realmente lo que buscamos es llegar al origen de estos 5 skandhas para desbaratarlos y reconectarnos con nuestra propia conciencia. Porque hasta la conciencia está al servicio del ego. ¿Sí me explico? Y vamos a ver por qué. A ver, ¿puedo decirte lo que el skandha forma es el primero que toma qué? El ego, ¿sí? El ego para poderse manifestar, o sea, esa energía para poderse manifestar, él necesita una forma. Entonces empieza a tomar cierta y determinada forma. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la lujuria, ¿qué forma tiene? No sé. ¿Nunca han visto la lujuria? ¿Y esos de los egos retomar es de las otras existencias? ¿O es de esta? ¿O se van activando memorias y él se va fortaleciendo? Se va fortaleciendo. Cuando un bebé, ¿sí? Acuérdate, la esencia entra al bebé cuando el bebé respira. ¿Sí? Salud. Gracias. Porque la esencia está afuera. Ajá. ¿Sí? El cuerpo sí se está formando y todo, pero la esencia está afuera. Cuando el bebé inhala por primera vez, entra la esencia. ¿Sí? Pero resulta que ahí, al entrar la esencia va con todo el paquete. Contaminado de... Ajá. Y va tomando forma. Entonces va tomando forma. Entonces un bebé, tú dices, ay, qué hermoso, que no sé qué. Pero resulta que empiezan los berrinches, empieza el mal carácter, empieza, dice, mía, ¿no? Mamá mía, ¿sí? O el juguete mío. O sea, el egoísmo, ¿sí? La manipulación, o sea, todo, ¿ves? Toma forma, ¿ok? Después que toma forma, ¿sí? Necesita, o sea, en la medida que va avanzando, ¿sí? Empieza a crear sentimientos, o empieza a tomar
las emociones y los sentimientos. ¿Sí? ¿Tienes el segundo? Entonces toma emociones. Por eso las emociones, cuando hacemos un trabajo de sanación, ¿a dónde vamos? La emoción A es sanar las salud. emociones, porque la forma, o sea, cuando tú vas a trabajar el sentimiento y la emoción, ¿sí? Y le quitas la fuerza a eso, inmediatamente la forma también se le quita la forma, Y la pierde fuerza, ¿eh? Y la memoria. Exactamente, pero ahora vamos para allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que creó esto, ¿sí? Crea una estructura mental. Cuando es sentimientos, La lujuria tiene forma de cara de deseo, ojos brillosos, ajá. ¿Y cómo le dicen a las mujeres o a los hombres que son así lujuriosos? Babosos, ¿Babosos? babosos. ejemplo Como de si se les lujuria, cayera los la baba, babosos, ¿eh? así podría ser el ejemplo de lujuria de los babosos. A ustedes aquí no sé cómo le digan. Libidinosos. Libidinosos, ¿sí? O sea, pero Pervertido. forma entiendo que la hacen así, ¿no? ¿A eso te refieres? Pervertido, Claro, porque rabo verde. se dan vuelta a mirar las nalgas así, ¿no? O sea, Pues, ¿qué es eso? sí, o sea. Entonces, tiene una forma, tiene una emoción que está cargando ahí, ¿sí? Ujú. ¿Alguna pregunta de esto? La estructura mental es también confección mental, porque va entrelazando información. Y se va adaptando. Ajá, ¿sí? ¿Es qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Mental. Dije construcción mental. Y genera una memoria. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien te hizo algo negativo, que te molestó, que te dolió, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se activa la memoria. Cuando vuelves a encontrarte a otra persona, por ejemplo, tú tuviste una relación de pareja frustrada, ¿sí? Cuando vuelves a encontrarte con otra persona, que es otra persona, ¿sí? No es la misma persona, ¿qué hace el ego? Que te den miedo para que no. Todo eso, Se fíjense, activa. ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que el miedo es natural, pero el temor no? El miedo es una forma de protección, pero cuando has vivido una experiencia sin conciencia de algo, se transforma en un temor. Entonces, ¿por qué? Porque hay una memoria. Esa es lo que es la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las Exactamente. emociones tienen un enfoque de prevención, que es este miedo, ¿no? Y es miedo y es autocuidado, o la aversión, o el asco, Ajá, que es algo que puedes ingerir y te puede hacer daño. exacto. Es un instinto de supervivencia, Conservación. de conservación. Ajá, ajá. Y el sentimiento no. El sentimiento sí es algo más que tú le pones una carga de temor,
le das otro tiempo. Exacto. No tiene Entonces, fin de supervivencia. exacto. Entonces, la emoción, ¿sí? Está tomada por un ego. ¿Ves? Por eso esa emoción se transforma en emociones que no se saben gestionar, que uno no sabe cómo manejarlas. ¿Ves? Entonces va creando ese coraje. ¿Sí? Y en esa estructura mental son una cantidad de pensamientos dañinísimos contra uno mismo y contra los demás. Y la memoria es la que te trae el recuerdo, ¿sí? De lo que te pasó anteriormente, pero uno lo toma como que, por eso la gente dice, todos son iguales, todos los hombres son iguales, ¿no? O todas las mujeres son iguales. Y no es así. O sea, hay diferentes tipos de personas. Que tú estés atrayendo el mismo tipo de gente, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, por último, está la conciencia. Y uno dice, ¿cómo la conciencia va a ser un escándalo? Claro que sí. Porque mientras esté tomada por el ego, por ejemplo, esos malandrines que andan por ahí, que la astucia que tienen para robar, ¿sí? Tú ni te percatas en qué momento te robaron, ¿sí? ¿Qué usaron ahí? Astucia. La astucia de la conciencia, ¿ven? Utilizada para el mal. Por eso es que la conciencia puede estar usándose para hacer daño. Una persona lo hace, o sea, a conciencia. ¿Ven? Dicen, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer... O sea, manipula las cosas de tal manera. ¿Por qué? Porque está atrapada la conciencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la liberación de todo esto, ¿sí? Empieza a recuperarse poco a poco, ¿sí? Paso a paso, digámoslo así. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en la recuperación de los valores. Entonces vamos a entrar a ese abismo, ¿sí? Que tiene una cantidad de información, pero entonces necesitamos entrar, buscar. Por eso en la meditación vipassana nosotros trabajamos todos estos aspectos para poder recuperar esa conciencia que está atrapada. Pero necesitamos darnos cuenta cómo se manifiesta, dónde se manifiesta, en qué circunstancias se manifiesta, ¿sí? Cómo son los sentimientos que nos genera, ¿sí? Coraje, ira, de todo, o sea, ¿no? La estructura mental que tiene, cómo piensa, porque tiene una forma de pensar, obsesiva, compulsiva, ¿sí? Y tiene una memoria que te lo está trayendo todo el tiempo. Y que fulanito que me hizo, y que menganito que me hizo, y que no, ¿sí? Entonces repite y repite el mismo rollo, digámoslo así. Entonces, no lo estoy diciendo para nadie, ¿eh? Ah, Sí, bueno. se están cayendo. Ya me estoy empezando a ofender. Ese no es. Yo dije, ¿viniste a hablar de mí? Ay, lo bueno que no estaba Manuel, si no Sí, se sale. se sale. Richard iracundito, ¿qué? No, ya me dijo. Claro, porque, o sea, por eso es que uno se identifica, ¿ves? Porque cuando alguien dice algo o algo de esto, pues todos la agarramos, ¿no? Porque decimos, está diciéndolo para mí.
¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tomé un taller, decía, no, me parece que me la dirigió Ale. Habló con ella. Fue mayoriteando. Sí, sí. Está conspirando. Claro, y no, ¿ves? O sea, uno lo siente porque pues todos lo tenemos, ¿no? Es tu Entonces- conciencia. Cuéntale aquí. Sí, todo lo activa. Sí. Entonces, para nosotros empezar a trabajar sobre todo esto, necesitamos aprender a meditar. ¿Ven? Por eso les decía, la meditación es la ciencia del autoconocimiento. No te puedes conocer si no aprendes a meditar. ¿Por qué? Porque en un espacio de calma, de tranquilidad, de serenidad, es donde tú vas a buscar dentro de ti misma la información. Porque todo está dentro, todo. Pero no lo puedes estar buscando, no puedes seguirlo buscando afuera. Afuera es la manifestación del espejo nada más. Pero ¿dónde lo vas a buscar a la información? Adentro. ¿Ven? Entonces, por eso es indispensable aprender a meditar correctamente, no la meditación que uno pone un audio, un video y ya, ¿no? No, aprender a meditar porque necesitamos aprender a llegar al fondo de esto. ¿Ven? Si no lo hacemos, pues nos va a quedar nada más en un nivel, ¿sí? Cultura general. Sí, como muy general. Entonces, cada ser humano es una persona individual y necesita encontrar el porqué de todo esto. ¿Ven? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué? ¿No hay pregunta? ¿Ya se acabó la clase? Listo. Entendido. A todos se nos reflejó de Entendido y diferentes formas. dominado. Sí. El Como bien que y te el caen mal. 20, ¿no? ¿El bien y el mal existe? El bien y el mal son una forma, ¿sí?, de manifestación donde lo va a tomar la persona dependiendo de su nivel de conciencia. ¿Ves? Porque como tal no existe. Porque, por ejemplo, ¿el agua es buena o es mala? Depende. Tiene dualidad todo, ¿no? Depende, porque en un vaso cuando tienes sed es muy buena, para bañarte es muy buena, pero en un tsunami, en una inundación, entonces depende del contexto donde se encuentren las cosas, ¿ves? Por eso depende de dónde esté uno parado, es donde se va a percibir las cosas de una manera o de otra. ¿Ves? Porque tampoco podemos decir, todo lo que hagas está bien, no hay problema. ¿No? Todo lo que hagas, o sea, nada es bueno ni nada es malo. Entonces, de ahí se ha agarrado muchísima gente para hacer desastre. ¿Ves? Y seguir alimentando todos estos escándalos. Porque dice, pues, si lo malo y lo bueno no existe, pues voy a hacer lo que yo quiera, total, no pasa nada. Pero sí pasa. ¿Ves? Porque de acuerdo al nivel de conciencia de la persona, si empieza a recuperar sus valores, ¿sí?, su nivel vibratorio va a ir subiendo. Y ahora, si toma las cosas así a la ligera, pues su nivel vibratorio va a ir. Si en lugar de empezar por la izquierda se empieza por la derecha, se cambia, ¿no? Pero sí, por ejemplo así, ¿no? Así se puede subir o así se puede bajar. ¿Ven? En espiral. En espiral. Entonces,
depende cómo lo hagamos. O sea, por eso, mientras mayor conciencia recuperemos, ¿sí?, mayor luz vamos a tener, mayor vibración vamos a tener, y las cosas las vamos a percibir desde un punto de vista totalmente distinto. Porque, vamos a dejar de juzgar a los otros y vamos a tomar un nivel de comprensión tan distinto que nos va a permitir comprender, ¿sí?, el espejo. Nos va a resultar mucho más fácil sanar desde el espejo y no tener que vivir situaciones tan terribles como las que viven muchas personas. Es el comentario final. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros en otras épocas ya lo vivimos. Entonces en esta lo que estamos nada más haciendo es como haciendo como una recapitulación de experiencias, ¿no? Entonces no necesitamos volverlas a repetir para extraer el valor de eso. ¿Ven? Será interesante aprender a identificar las características de los egos en cuanto a formas, sensaciones, estructura mental y memoria, como primer paso para después poder trabajarlos y recuperar conciencia. ¿Ver más? ¿Es así? Claro, por eso les estoy diciendo la importancia de la meditación, ¿sí? Porque cada quien necesita ver sus propios escandas. ¿Ve? Por ejemplo, cuando no podemos, ¿qué es lo que hace uno en una terapia, por ejemplo? Vamos a ver el origen y vamos a ver cómo se comportó el ego ante tal o cual situación, ¿verdad? Pero como nosotros desde el nivel de conciencia que tenemos ahorita vamos a sanarlo, vamos a ir a recuperar ese valor, ¿sí? Y al ir a recuperar ese valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle entender o comprender más bien, ¿sí?, a esa parte de nuestra alma que vivió eso sin conciencia, cómo es vivirlo con conciencia. ¿Sí me explico? Resignificar. Exactamente, resignificarlo, o en lo que se dice Vipassana es transvalorizarlo. ¿Sí? Le vas a cambiar el valor, porque le vas a dar un nuevo valor, una octava, ¿sí?, a ese nivel de conciencia tuya. No existe un diccionario para identificar los egos. No. Hay un libro que escribió un maestro, un gran maestro que yo tuve, que dice Estudio y análisis del ego. Si lo quieren, lo tenemos en PDF y se lo podemos enviar. Está muy feo. Bueno. ¿Sí? Pues es que dice, O sea, me refiero que... es que dice las dice diferentes, la neta, güey. dice la neta, o sea, dice o sea, la cantidad de manifestaciones que tienen los egos, ¿no? Las cabezas. Si lo tenemos en PDF y físico, cualquiera de las dos formas, como Sí. se los podemos notar. Tiene costo de 50 pesos. Ajá, tiene el costo de 50 pesos. Ya se me pregunta leer, Robert. ¿Le puedes poner otro ejemplo de cómo revalorizar? Un ejemplo. La pereza, ¿sí? La pereza, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es la forma de la pereza? Se apoya todo el tiempo, apoya las nalgas en todas partes. La cadera, Caído, ¿no? Como sí, sin o sea, energía, sin fuerza. sin energía, sin fuerza, todo el tiempo está apoyando todo en todas partes, o sea, ¿sí?
se recuesta todo el tiempo, ¿no? En las mañanas no se quiere levantar. Pero es crónico, ¿no? ¿Quieres hablar de Tito? Aquí caen piedras. ¿Qué te contó? Parece fábrica de chalecos, ¿no? Que se le pone el que le quiere. Cuando me tocó leer a mí el libro por primera vez, entonces yo les voy pasando información a mis hijos porque van estudiando. Entonces yo empecé a ver cuál era mi ego, ¿no? A nivel familiar se manifiesta uno e individualmente uno, ¿no? Entonces mi hijo me dice, ya sé cuál. En el momento que lo empiezo así, empieza a analizar, empieza a leer el libro y se da cuenta. Y ella, no, pues yo no sé, ¿no? Y no nos había dicho nada, por eso estamos atacando a la Rosa, pero sí ya tiene mucho. Y discretamente ya vio. Ya vio. Ya reconoció. Le cayó un peintote, pero como de $, así. Ya puede abrir otra cosa. Ya puede abrir otra cuenta con ese peintote. Bueno, Pero ya no pude evitar reír. de alegría, dice. Yo valoro que lo haya reconocido. Claro. Porque... Ya vamos. Bueno, no sé, ibas a terminar de dar el ejemplo de la pereza, ¿no? Sí. No sé cómo sería el resignificado. Sí. Ajá. Tú ves la forma, ¿sí? El sentimiento es que no tiene ganas de nada, ¿sí? Todo el tiempo está cansado, que siente como unas ganas de no vivir, de no resolver, de no hacer, de no buscar, son sentimientos que te hacen sentir eso, ¿no? Una frustración, etc. La estructura mental del ego de la pereza dice, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿no? O sea, ¿qué gano yo con eso? O sea, ¿no? Entonces tiene toda una estructura mental para eso, ¿no? La memoria dice, no, pero si aquella vez que lo hice me pasó esto y me pasó el otro, ¿no? Y entonces, o sea, son todas las justificaciones de memoria de cosas que cuando hizo, o sea, pero siempre en lo negativo, ¿no? Siempre Y la conciencia, obvio, queda atrapada dentro de eso, ¿no? ¿Como qué? O sea, como no se puede liberar. Porque No, y todo lo justifica. Sí. Está tan apegado que todo lo todo lo justifica. Y lo ve negativo, aunque le Sí. digas 20,000 No explicaciones. lo ve, no se ve, ¿sí? Entonces, cuando lo empiezas a hacer conciencia, o sea, conciencia libre, digámoslo así, cuando empiezas a reconocerlo, empiezas a darte cuenta y empiezas a hacer todo el trabajo, ¿qué vas a hacer? Vas a desestructurar, porque el ego en sí, yo les estaba diciendo, es una energía. Ale Rojas dice aquí, los escandas son lo que se llama el cascarón del huevo, o es igual a lo que le dicen posilge. No. Sería como el cascarón del huevo, sí, pero posilge no, porque posilge son los egos, son las cabezas de legión, ¿sí? Pereza, orgullo, gula, ira, lujuria, envidia, ¿no? Entonces, Por eso aquí es el estudio, ¿no? esa es la energía. El ego es una energía que va tomando estos escandas, o sea que se va fortificando en estos escandas. Cuando tú le vas sacando, ¿sí?, toda la estructura donde él se posa energéticamente, ¿en qué se transforma esa energía? En luz. Por eso les decía que lo importante es recuperar la conciencia luz. ¿Sí me explico? Y donde más oscuridad hay. Y donde más oscuridad hay, mayor luz va a haber. Entonces, ¿cómo se revaloriza eso? Porque tú, ¿en qué vas a transformar esa energía? En diligencia. ¿Cuál es lo opuesto a la pereza? Trabajar. La diligencia. La diligencia, la acción.
dice, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué? Por eso el punto es, el ego es una conciencia atrapada en su oscuridad y cuando lo empiezas a trabajar lo conviertes en valor. En valor. Eso es lo que yo estaba trabajando en los circulitos. Exacto, En hacerlo. exacto, ¿ves? Ale, Entonces, bueno, no, sí. te pregunto. Entonces, cada ego tiene su propia justificación. claro, su construcción mental Ajá. y su memoria de eso. Porque cuando tú, o sea, cuando alguien te lo quiere marcar, señalar o decir, espérate, o sea, mira que no sé qué. No, pero es que yo soy así por esto y por esto y por esto, y saca la memoria, el repertorio de, ¿no? Tenía la duda, no me ha pasado, pero tenía la duda. Entonces, a ver, No me ha pasado. El amigo de un vecino. no me ha pasado en una hora, pero. Estoy encontrando eso, porque sí, Ajá. eso. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho el orgullo. Híjole, sí me cuesta mucho trabajo. En un principio, hasta la fecha de repente todavía justifico muchas las cosas. Porque ya después ya las reconozco. Ah, no, sí, estoy mal, ¿no? Claro, Ya, pero ya las reconozco, ya las veo. Antes me montaba en marcha y decía, no, pues porque mi orgullo dice no. claro, Y ahora es y como yo justifica, digo, ¿no? y justifica para no dar el brazo a torcer, o sea, Así es. ¿no? Entonces, bueno, sí quedó claro, Ale, que no es lo mismo los escandas que el ego, ¿sí? Ajá. El ego es una energía que se manifiesta, ¿sí? O sea, el peso del ego está puesto en todos los escandas. ¿Quién lo mantiene? Lo Es el que lo mantiene, ¿no? Por eso cuando esa energía, ¿sí? Cuando tú has trabajado todos los escandas, esa energía se vuelve conciencia luz. ¿Sí me explico? ¿Dónde queda el ego? Se empieza a decir. Se desinfla y se transforma, o sea, pero pues, si nosotros lo atacamos a él, nunca vamos a lograr nada. ¿Me explico? A lo que hay que ir digamos, no a atacar, sino a comprender, es a los escandas que lo sostienen. Y, por ejemplo, en el tema de uno y de otro reaccionan diferente. De la misma manera se tiene que calmar es que quiero comprender el de la pereza. Se intensifica y tiene que volverse a tranquilizar para poderlo analizar. Porque él hasta pereza le da de pensarlo. Claro, exactamente. Para eso, por eso les digo, para eso es la meditación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la meditación vas a encontrar esto, la respuesta en esto, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que la acción es la que te va a ir haciendo de que vayas soltando a la pereza. La diligencia es la que te va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? No va a atacar a la pereza. Lo que va a hacer es darle fuerza al valor. ¿Sí me explico? O bueno, todos los egos se trabajan así. Todos. Sí, como decir, no La atacarlo, diligencia sino sobrellevarlo, es sacarle lo positivo. Exacto, porque vas a sacarle la información que trae de miles de épocas, de años. La acción es la que Escandas va son características, a la diligencia. Es la que va a no hacer solamente que- características, ¿sí? No solamente características, es más que eso. Una escanda es información. ¿Sí? Ale, la acción es la que va a la acción es la que va a diligencia es la que va a ¿qué? Es que ya no lo puse. Es la que va a hacer, o sea, que tú vayas bajándole a ese ego, ¿no? De la pereza. De la pereza. Ahorita que hiciste un comentario de eso, la pereza, yo conocí a una persona que él decía mucho esta palabra, decía, me da hueva tener hueva. O sea, que le da flojera, la misma flojera. O sea, a ese punto se puede llegar en todos, cada uno de los egos. Así entonces, ¿no? es. De lugar de dar una octava como hacemos nosotros para hacer algo positivo,
también se puede hacer una octava para dar algo así de ese tamaño de... Así es. Pero su actitud era de Sí, flojera. de flojera, o sea, total. Era Así de una es. persona que se levantaba, digamos, 12, 1, 2 de la tarde, comía y se acostaba a ver la tele, no salía ni siquiera a jugar o vamos a cotorrear, vamos a hacer algo, no. Era la pereza total y de no bañarse, o sea, de deplorable realmente su El estado. extremo. Sí, el extremo. Entonces, también se da una octava hacia abajo en lugar de hacia Claro, arriba. claro. Hay octavas para abajo y hay octavas para arriba. Ya sé, una Hay que saber pregunta. pensar en la hueva. Sí, Los sí, escándalos es como la personalidad del ego. Sí, Claro, sí, Ale. sí, me da Sí. hueva tener hueva. Es como la personalidad del ego. En la flojera y más bien debería ser activo. Ajá. No era Y esa hueva. personalidad es la primera que debemos eliminar. Claro, así es, Ale. Entonces, con la nada más diligencia que- se va eliminando Nada más todos. No. ¿Cómo? Es No. específicamente La para la pereza. flojera. la pereza. La pereza. No, porque acuérdate que la personalidad es un vehículo energético que se forma de 0 a 7 años y se fortifica, pero los escandas se mantienen en el tiempo. O sea, son parte del ego. El ego se lo lleva. Existen uno con el otro. Ajá, por eso cuando un bebé, la esencia retorna, el bebé cuando empieza el ego a manifestarse, ¿sí? Vuelven a aparecer los escandas, como un abanico. ¿Sí me explico? Entonces, y la personalidad se va adaptando, la personalidad en esta época, ¿sí? En esta existencia, se va adaptando a lo que es el ego y los escandas que trae esa esencia. Y al momento de nacer se activa el principal, digamos, porque obviamente traemos Sí. todos. Sí, Ese se ve que se va fortificando conforme sí, las heridas. porque normalmente por karma, ¿sí? Venimos a una familia donde trae las mismas características. Pues eso desde antes de nacer, ¿no? Es antes de Porque- nacer. Elegimos. Por eso- Sí, porque te cargas desde el mismo útero. Por eso les digo que la personalidad actual se forma de 0 a 7 años, pero los escandas y el ego ya vienen desde antes. Te pregunto porque ya ves que las heridas de se van Exacto. modificando, entonces por eso te pregunto si el ego es el que lo va puliendo, digamos, esa parte, Así es. El ego más bien se va alimentando. fortificando, ¿sí? Se va volviendo más fino. Más fino. Al final de cuentas, todo es información. Todo. Por eso La diferencia es que con la conciencia es puedes La trabajar o interpretar. exactamente, ¿sí? La Mantener, ¿no? percepción que vas a tener, ¿sí? Como conciencia luz es muy diferente a la percepción que vas a tener como conciencia del escándalo. ¿Sí me explico? Entonces, en la clase que viene vamos a ver personalidad, ¿sí? Vamos a ver la personalidad, cómo se manifiesta y todo eso, porque nosotros tenemos una personalidad. Mira, te voy a decir una cosa. Pues, Ahora que leas ese librito, te digo que está feo. Y, No, por ejemplo, el principal se alimenta de todo. sí está Y fuerte, sí. los otros se van alimentando, puede ser una cosa Debe de o tener también se van ahí alimentando de ciertas todo. cosas. ¿Sí? Está fuerte, pero sí, Es, bueno. es como el árbol al que te revés. refleja, ¿no? Exactamente, sí, Sí, refleja. te preguntaba. Sí, pero está feo. Es lo que es. Sí, yo cuando leí lo del orgullo, lo que era mío, Esa es la pregunta. sí me espanté porque sí ver la realidad tal cual, como soy y lo que me estaba ganando, dije pues, no, o sea, y mi ego me chillaba y decía, no es cierto, no, yo no soy eso. Pero ya cuando empiezo a trabajarlo más y sigo meditando y empiezo a trabajarlo más, me doy cuenta que sí es eso, pues ¿qué hago? Pues ya no me peleo, simplemente me la llevo tranquila, ya estamos, te quiero, ya estuvo, vente, vámonos. Sí, porque si me pongo a pelear con él, pues me va a revolcar porque realmente todavía no lo...
tengo bien definido Pregunta Ale, 100%. ¿los escandas es para el ego como la personalidad para nosotros? Me refiero que así podremos ver realmente lo que es el cascarón del huevo. Miren, no me quiero meter hoy con la personalidad, porque los demás no saben qué es la personalidad. ¿Sí? Es un tema bastante complejo, ¿sí? Mañana tenemos ayer y jueves. Realmente el escándalo, la personalidad es otra cosa, Ale, no lo mezcles, ¿sí? No lo mezcles porque te vas a confundir, ¿ok? La personalidad es energética y es una energía que utiliza, ¿sí? Que utiliza la información que va teniendo de los escándalos, ¿sí? Utiliza esa energía, pero no me quiero meter hoy más allá. Esa pregunta, si quieres, me la haces el próximo martes, ¿sí? Cuando ya todos sepan qué es la personalidad y todo eso, y ya vamos a poder aclarar mucho más esto, ¿sí? Porque lo que me interesa es que quede claro cómo el ego se sostiene de los escándalos, ¿sí? ¿Cómo el ego? ¿Qué son los escándalos? Información. Gina decía, son características, sí, pero son más que eso, ¿ok? Porque, por ejemplo, la conciencia, ¿sí? Puede ser una característica, pero no es, ¿sí? Es más que eso. ¿Ven? Entonces, es información. ¿Información cómo? Información que desgraciadamente ha tomado a la conciencia y la ha sometido. No solamente la conciencia. Fíjate, si la tuviera secuestrada. Sí. Entonces, Y no por solamente ejemplo, la a mí conciencia. A todo. La vida misma. Así es. Dime, Vera. No, es que me están cayendo muchos, güey. Ah, Eso es bueno. sí, es bueno, muy Eso bueno. es bueno. Muy bueno. Hay que agradecer. Muy bueno, así es, así es. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Otra pregunta, otra duda? No sé. Tiene escrito Gina y abajo algo. Dice, ¿y será que se logre transformar el ego? ¿Es sano quitar todos los egos que traemos? ¿Quitar? Yo creo que se pueden quitar, ¿no? El ego no se puede quitar por el hecho de que es energía, ¿sí? Pero sí se puede transformar. Puedes convivir. Usarla. La energía se transforma, ¿ves? Entonces, hay mucha confusión en torno a eso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les comentaba la vez pasada, yo escuchaba a una señora que me decía, es que el cuerpo es el ego, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, ¿cómo? El cuerpo no es el ego. Y me decía ella, sí, el cuerpo es el ego, porque es la carne y la carne es débil y no sé qué. Yo le decía, no, porque Ese es el ego. ese es Eso el lo que ego. está pensando, es el ego. Exactamente. ¿Sí? Si tú permites que el ego tome el cuerpo, ¿sí? Lo está usando como usa a la mente, como usa al cuerpo etérico, como usa el cuerpo astral. ¿Sí me explico? Sí, puede llevar. Su control puede ser tal que pueda controlar hasta eso. Exactamente. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr nosotros tener el control del ego. El ego. Entonces, así como empieza a manifestarse una enfermedad en los otros cuerpos y llega hasta el físico, empiezas a trabajar el ego desde el físico a... Exactamente, así es. Exactamente así es. ¿Ves? Exactamente. No es solamente sano, ¿sí? Dice Gina, ¿es sano quitar todos los egos que traemos? Acuérdense que nosotros, para sanar, ¿sí? ¿A quién vamos a sanar? Al alma. Al alma.
Entonces el alma se va a transformar. ¿Ven? Y esa energía del ego, ¿dónde va a quedar? Más bien se transformará en luz, ¿no? Exactamente, Conciencia. se vuelve, No se desaparece. Más bien se transforma. se transforma, ¿ven? Y al transformarse, pues se vuelve uno, ¿no? Porque, ¿Cómo dice la energía? porque el ser, el espíritu de nosotros es la unidad múltiple perfecta, es la unidad. Mientras nosotros lo sigamos viendo al ego como separado, como la separatividad, ahí es donde estamos fritos. Sí, ¿Sí me fíjate que explico? me ha generado el punto donde se detona algo, ¿no? De un ego. Y me quedo pensando y veo que tengo que irlo a trabajar. Entonces lo empiezo a trabajar, entonces me acerco más a mi ser. Pero no por Entonces eso lo vas es- a justificar. El trabajo. No. Porque ¿no? Ahí está la clave, es que ni justificarlo ni Ni condenarlo. rechazarlo, sí. Lo vamos a aceptar, ¿sí? Y lo vamos a comprender en base a qué? A todo este trabajo de los escándalos. Si nosotros comprendemos, fíjense, comprendemos cómo es la memoria que tiene, cómo es la estructura mental que tiene, cómo piensa ese ego, cómo siente ese ego y la forma que tiene, lo vamos a poder descontracturar, lo vamos a, no sé si descontracturar es la palabra, pero lo vamos a desbaratar, o sea, lo desbaratamos completamente. Como un cubo Rubik, ¿no? Cuando viene todo Sí, revuelto, lo desarmas para exactamente. volverlo a armar y quede solo con En Eso es momento trampa. de abrir, Sí. pasa lo mismo con el imago, a la inversa. Ya está una molécula de la, ya tengo que agarrarla y Ese es el imago. desmenuzarlo. Ese es un imago, Ujú. el valor. Ya que lo abrí, ahora lo tengo que ¿Sí? ir a la inversa. Ujú. No pudiera haberse recuperado el imago si no se le hizo un análisis a esto. Ujú. ¿Ven? Por eso cuando vamos en la meditación o en una terapia, vamos a sanar esa partícula del alma que quedó atrapada ahí en el dolor, en el sufrimiento más bien, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno? Desarma a toda la... Porque ¿qué te dice la persona que fuiste cuando lo vas a encontrar y le dices, ya no sufras por esto, ya, ¿no? ¿Qué te dice? No, pero que que el otro. Primero se niega, ¿no? Y después que tú le haces comprender realmente por qué vivió eso y todo, cede. Y ya toda esa oscuridad la libera y recuperas tú el valor, recuperas el imago, el aprendizaje de lo que se vivió en oscuridad, en sufrimiento, en padecimiento, en lo que sea, ¿sí? Y recuperas. Por eso siempre les digo, para recuperar un valor hay que revalorizar, ¿no? Hay que darle un valor a la experiencia. Si no, nunca lo vas a poder recuperar. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a darle valor a ese hijo de tal por cual que me hizo tanto daño y que no sé cuál? Sí. Pero si no pasa eso, gracias a esa crisis, empiezas a crear tu Cristo, ¿no? Exactamente. Te dice algo, Gina. Pero no por eso. Desmembrar, O sea, sí, ni puede al ser. extremo, Desmenuzar, desmembrar. Pero es Exacto. necesario porque exacto. estuviste apegado tanto. No, pero me refiero a ni justificarlo. Y luego ni- al otro tiempo te ¿no? vas a Otra rechazarlo vez. hasta que ya te das cuenta y ya dices, no, ahora ya es el equilibrio. Exacto, exacto, exacto. Sí. Pero fíjense que para haber hecho esto que estamos haciendo, tuvimos que haberlo, mucho tiempo haberlo justificado y mucho tiempo haberlo condenado. ¿Ven? A los Porque, extremos. claro, porque tendríamos, o sea, durante mucho tiempo en otras existencias Como estuvimos
como siempre. Como siempre. Estuvimos, dice Ale, jeje, descuartizar. Santo, desde que se acordó. ¿Qué memoria se te activó? Bueno, entonces, que Ya si ya te estás durmiendo. Yo creo que ya me voy. Ya mucho por hoy. Ya, ya. ya mucho por hoy, listo, chao. Bueno, entonces, espero de verdad, de todo corazón, que haya quedado claro el tema, ¿sí? ¿Cuántas veces? Cualquier duda que tengan, pregunten en el grupo, ¿sí? Ojalá que las personas que no han podido ver la clase la puedan ver, porque hay veces que se les pasa y no las ven, y de verdad esto ayuda mucho porque te abre un panorama de luz, ¿no? Para poder trabajarlo y para poder seguir trabajando sobre uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Pero es que a lo mejor Bere. Que ahora te da Pero tiene risa. muchas. Antes te daba miedo y ahora te ríes. No, hace enojar. No, ya antes no me acuerdo qué me pasaba. Pues de todo un poco, ¿no? Porque a todos nos pasa eso, ¿no? Que te da coraje, pasas por las etapas, ¿no? Son diferentes etapas. Entonces pasas por una negación, pasas por una etapa de depresión, de tristeza profunda, Además es un trabajo permanente, ¿no? Porque a lo mejor todo es cíclico. Hay momentos que personalmente me siento estable, pero otros momentos en que me siento que, no sé, me siento débil. Mira esto. Ajá. Y entonces uno trabaja cosas y Exacto. no Entonces, es que lo domines, pero luego se te mira, vuelven a presentar. algo que siempre siempre les he recalcado eso, ¿no? Es que, por ejemplo, normalmente cuando estamos en desequilibrio, nos pasa, por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, normalmente hacemos esto. El Bitcoin, ¿no? ¿El qué? Las criptomonedas. Ah. Normalmente hacemos, estamos alegres, ¿no? Y estamos tristes. ¿Sí? Nos vamos desde el extremo, desde un extremo hacia otro extremo, ¿sí? Mucha alegría, mucha tristeza, mucha alegría y mucha tristeza, ¿no? Cuando uno aprende a gestionar todo esto, ¿sí? Y te empiezas a dar cuenta, te empiezas a reconocer, empiezas a valorizar cosas que traes, empiezas a ver que el ego no es tan malo como habíamos creído, sino que es un maestro que lo creamos para que nos enseñara, porque es parte de ese espejo, ¿no? Si no, esa parte de luz nunca hubiera visto lo esplendorosa que es, ¿sí? Si no hubiera visto la oscuridad. Entonces, ¿qué nos sucede? Que tenemos que empezar a este tipo de situaciones, vivirlas diferentes. Vivirlas así. ¿Sí me explico? Porque el equilibrio no es esto. No es estar plano, ¿sí? Porque si estuviera plano, estarías muerto. O insensible. Sí, o insensible, o sea, no te daría nada de alegría, nada te daría tristeza, o sea, ¿no? No tendrías emociones, no tendrías sentimientos, ¿no? Estarías muerto, ¿no? Entonces, al ir trabajando todo esto, vas gestionando un dominio de ti mismo, un dominio de tus propias emociones, un dominio de tu propia mente, un dominio de tu cuerpo, un dominio de todo lo que realmente eres. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, por eso se dice que la felicidad es un camino,
¿Cuál camino? Este. El equilibrio. Porque no quiere decir que nunca sufras, ¿sí? Sino que no te vas a pegar al sufrimiento. Va a haber dolor, pero no va a haber sufrimiento. Te vas a sentir triste, pero no en ese extremo de dejarte morir, ¿sí? La depresión. Exactamente. Entonces, vas haciendo. Yo de verdad que este tema, a mí me ha costado mucho tiempo comprenderlo, pero digo, híjole, o sea, me ha costado mis buenos años de trabajo, pero lo he llegado a comprender que así es. ¿Ves? Porque cuando te vas, o sea, dices, wow, qué cosa tan maravillosa, y no, o sea, ese extremo de la alegría total y que no sé cuándo. ¿Qué? Y al rato tu mismo cuerpo hace que te vayas al otro extremo para equilibrar. Exactamente, porque es una ley del péndulo, ¿no? Ahí es donde aplica, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento Es opcional. opcional. ¿Sí? Tú optas por sufrir o no. ¿Sí? El dolor puede estar, Se va a presentar. ¿sí? Pero Es la vida. exactamente, es parte de la vida, ¿no? Por eso ahí está la diferencia entre lo que es la alegría y lo que es la felicidad. ¿Ves? Yo en estos días puse en el Facebook un video de Jorge Bucay que le preguntan, ¿no? Sobre la felicidad. Y realmente, o sea, hemos puesto la felicidad como una expectativa tan exacerbada, ¿no? Que creemos que nunca la podemos alcanzar, cuando es parte de la cotidianidad de la vida. La simplicidad de la vida. Exacto, o sea, entonces, ese es el punto, ¿no? Es lo mismo el éxito, o sea, uno pone el éxito, es que, no sé, o sea, cómo lo pone uno por allá. Sí, tan alto, que uno dice, no, pues, o sea, no tengo éxito. Pero cuando te das cuenta, dices, sí, pero sí, estoy llena de éxito por todos lados, ¿no? Igual que la abundancia. O sea, son cosas que cuando nosotros las empezamos a ver con la conciencia luz, hay una diferencia bárbara entre lo que creíamos que era y lo que es. ¿Ves? Entonces, ¿cómo ven? Interesante. Ya vamos. Interesante. Está muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, chicos, muchas gracias por estar, muchas gracias por todo. Mañana, los que quieran participar, por favor comuníquense con Aide, porque ella es la que me anota a toda la gente que va a estar. Porque si no me dicen, si no le dicen a ella, no los etiquetamos y entonces no pueden ver el trabajo, ¿no? No pueden ver. Dijeron 5 chicas. Sí, ok. Muy bien. Y yo no voy a estar, pues, ¿Quieres que te etiqueten? sí, etiqueta para que no haya trabajo. Muy bien. Perfecto. Que bueno, lo ideal es, yo digo, Sí, a las 11, es que porque a las 11 de la noche son las 23 horas y ya no Sí, checo. pero de Sí. todas maneras, aunque sea, háganlo a Sí. las 11 de la noche. ¿Sí? Aunque sea. ¿Ok? eso me gustaría nada más porque pues, hay que ir a trabajar. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que muchos me decían, no, pero ponlo a otro horario, que no sé qué. Les digo, es que es esa hora. O sea, Sí, para la alineación de las horas de la energía y de todo eso. sí, La es alineación de los A las 11. a las 11:11, sí. Sí, entonces, son realmente cosas que nosotros las utilizamos como un vehículo para la mente, ¿sí? Porque esto puede ser a cualquier hora. ¿Sí me explico? Cualquier día. Pero la mente necesita
como estímulos de ese tipo, como para que reaccione positivamente a ciertas cosas, ¿no? Es lo mismo que les decía de los talismanes, ¿no? Que a mí me lo enseñó una planta sagrada. Yo cargaba un poco de talismanes aquí, ¿no? Y entonces una noche estaba haciendo una práctica en el campo y la planta me dijo, ¿no? Me dijo, ¿y eso que llevas ahí cargado qué es? Y yo le dije, son talismanes. Y me dice, ¿y eso para qué es? Y yo le digo, para protegerme de las energías negativas y de las fuerzas negativas y entes y no sé qué. Entonces me dice, pero si el talismán eres tú. Y yo digo, ¿Cómo? O sea, me choqueó, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero si el talismán eres tú. O sea, eso va a llegar a ti dependiendo de en lo que tú creas, en lo que tú sientas. Si tú crees que eso te va a afectar, pues te va a afectar. Y si no, pues no te va a afectar. Y bueno, y tuve la experiencia de que llegó un ser oscuro ahí donde estábamos y me mostró cómo habían otras personas ahí conmigo y cómo entraron en pánico, así, ¿no? Y entonces me decían, no pasa nada, o sea, tranquila, no pasa nada. Porque el miedo, ¿sí? Es una puerta. Entonces, si tú la experimentas desde el temor, ¿no? Te conectas con el temor, abres la puerta y esas energías negativas te hacen daño, porque tú estás creyendo que te van a hacer daño. Si no, no te va a pasar nada. Pero también no te estarán advirtiendo de que mejor no abras esa puerta. Claro, pero, por ejemplo, ahorita, lo que está pasando con el COVID, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? O sea, hicieron tal alboroto y tal bululú que lo convirtieron en una pandemia cuando no existe la pandemia. Hay gente que me dice, ¿cómo? ¿El virus? O sea, ¿el virus no existe? Sí, pero la pandemia no existe. ¿Ven? La pandemia, o sea, es algo que fue generado. ¿Por qué? Porque si ves todas las estadísticas que hay de muerte, hay hasta menos muertos que otros años. Y hay muchísimas muertes que no han sido por COVID y se las han echado al COVID, ¿no? Entonces, depende en qué estamos creyendo. Como humanidad, ¿en qué estamos creyendo? Hay un miedo espantoso. ¿Ven el cuento ese de que cuando en la época de la peste negra, dicen que iba la muerte, ¿no? La peste, pues, iba hacia un pueblo de Italia, y entonces una persona le dice, no, pero espérate, ¿qué vas a hacer? Que no sé qué. Y dice, no, pues voy a matar a 500 personas en el pueblo, ¿no? Dice, pero ¿cómo? No sé qué. Sí, pues toca y voy a ir, ¿no? Entonces va y dice que resulta que en lugar de morirse 500, se mueren 5,000. Y entonces, cuando va de regreso la muerte, la persona le dice, ¿cómo? Pero si tú dijiste que ibas a matar a 500. Dice, y se murieron 5,000. Dice, yo maté 500. Los otros 4,500 se murieron de miedo. Porque atrajeron a su vida ese miedo, ese temor, pues, ¿no? Y al haber temor, se abre la puerta. Yo se los digo porque me lo mostraron a mí así. O sea, es una puerta que uno abre, ¿no? Es una creencia. Entonces, crees que te va a pasar y ya lo sentiste, ¿sí me explico? Y ya lo tomaste. Porque tienes la estructura mental de eso y tienes la memoria de eso. A mí me pasó, yo cuando comencé a trabajar
hace ya algunos años, casi todo mi trabajo siempre ha sido andar saliendo aquí en el estado a diferentes municipios. Y yo comencé trabajando en Pinal de Moles, en una región que se llama San Pedro Escanela, y todas las comunidades de por allá. Yo caminaba mucho, mucho, mucho. Y a mí me pasó en 2 ocasiones. Bueno, primero me pasó que encontré a un maestro, que había sido mi maestro en el colegio de bachilleres, allá estaba haciendo una construcción, una obra. Yo ya lo conocía de antes porque coincidencias de la vida, yo no lo ubicaba, pero él a mí sí me ubicaba. Nos conocimos en un grupo de gnosis. Y bueno, ya me dijo que cuando anduviera por allá, que con toda confianza le dijera y me podía quedar ahí con ellos, ¿no? Con los trabajadores. Porque si no era salir a la cabecera y pues era a pie y era muy retirado. Sí. Y entonces, y una vez me perdí, yo caminaba mucho y yo ya conocía los caminos y me perdí y me dijo él que cuando me pasara eso, bueno, yo no me daba miedo porque cuando yo empezaba a caminar empezaba como a las 6 de la mañana, entonces me perdía a las 9 de la mañana, a las 11, 12 de la mañana del día, no me daba miedo. Y me dijo que ahí era una zona donde había brujas y gnomos y todas esas cosas, ¿no? Y cuando me pasara algo así, que preguntara, porque te quieren perder, ¿no? Y bueno, pues ya, como quiera encontré el camino, me subí al cerro más alto que vi, y de ahí vi para donde había casas y para ahí caminé. Ajá. Y bueno, ya después ya me ubiqué y ya llegué a donde tenía que llegar. Eso fue en una ocasión. En otra ocasión, estando yo ahí en San Pedro Escanela, ahí hay una cascada que se llama El Salto. Es una cascada muy alta, es la más alta de aquí de Querétaro. Y yo ya había ido, y un día dije, bueno, tengo la mañana libre, voy a ir allá un ratito, ¿no? E iba caminando, iba a empezar a bajar para hacia rumbo a la cascada, y sentí algo así Horrible. feo. Ajá. Dije, no, y agarré y me regresé. Dije, no. Pero esa sensación me dio como 2 o 3 veces estando en aquella región. En la casa donde nos quedábamos, decía él y decía su papá de este maestro, que había gnomos, ¿no? Que incluso lo había sacado a su papá, un señor de, no sé, en ese entonces 60 años. Decía, no, a mí me cargaron, yo estaba ahí, me cargaron y me sacaron para allá, son bien traviesos y juguetones, dice. Y ya no sé, yo en ese momento no sabía si era verdad o no. porque además el maestro me decía, aquí en esta comunidad hay híbridos, mira, ve. O sea que ya había humanos combinados con gnomos, ¿no? Ah. Pero me decía, mira, ve a las personas, ¿no? Físicamente cómo estaban. Y sí, eran chaparritos. Pero sí sentía así cosas raras, ¿no? Por eso cuando ahorita tú decías te avisan, ¿no? Te advierten. Sí. Tú pasas o no pasas, ¿no? Sí. En esos casos decidí mejor no. Sí. Es lo único que a mí me ha pasado, no Sí. había otra cosa. Sí, Ni en me han un espantado, sentido. ni cosas raras de esas. Sí. Hay de todo, ¿no? Entonces, el punto es ese. ¿Cómo vas a enfrentar tú ese tipo de situación? Uh-huh. ¿Sí me explico? ¿Desde dónde? ¿Desde el temor o desde la conciencia luz? Ahí se puede aplicar la llave de sol, bueno, la clave de sol. La clave sol, ¿sí? En todo se puede aplicar la clave sol. En todo. ¿Ves? Porque en estos casos ya te vas a dar cuenta que estás trabajando ahí sobre ti mismo, ¿no? Dice Ale, hay una película muy... dice Gina, es complejo además de interesante. Sí. Dice Ale, hay una película muy buena en YouTube que se llama El Médico y ahí se ve cómo actúa la peste. Se las recomiendo. El Médico. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Mando un abrazo a todos y muchas bendiciones. Ojalá que
las personas que no pudieron ver la clase la puedan ver. Bye bye. Bye, bye.